Hola, Ronald Matos, ingeniero sanitario. Muchos hablan del uso de válvulas reductoras de presión, y hablar de esto es hablar de edificaciones de gran altura, es decir, edificios de oficinas, hoteles, viviendas multifamiliares y entre otros. Entonces hay que entender algo. ¿A qué le llamamos edificios de gran altura? Bueno, cuando hablamos de 14 pisos, 15 pisos, 20 pisos, 30 pisos. Y aquí el problema es la presión que puede haber en la zona más alta o en la zona más baja. En la zona más baja en caso de usar tanque elevado y en la zona más alta en caso de hablar de sistemas de bombeo. En estos casos, para entender cuál es la presión máxima, debemos entender el Reglamento Nacional de Edificaciones. El Reglamento Nacional de Edificaciones nos dice que debemos asegurar una presión mínima de 2 metros como mínimo y de 50 metros como máximo. Es decir, no debe haber más de 50 metros. En una vivienda multifamiliar, si tenemos una presión de más de 50 metros, podríamos tener problemas en duchas, accesorios, griferías y otros. En oficinas no necesariamente. En hoteles no necesariamente. En algunos casos sí y en algunos casos no. Por ejemplo, si en un hotel hay una ducha española de 90 psi, es decir, requiere de 90 psi para un funcionamiento al 100%, estamos hablando de más de 50 metros. Independientemente de ello y al requerimiento que tiene la edificación, tenemos que evaluar cuál es la máxima presión que puede soportar un aparato, una ducha española, un equipo. Y una vez que tengamos identificado esto, decir, ya nos hemos pasado la presión, tenemos que darle una solución. Entonces, habrá casos que se aplique el reglamento de las edificaciones y habrá casos que no, por el tipo de equipo, aparato que estés usando en tu edificación. Entonces, cuando nos pasemos de estas grandes alturas, la única solución que tenemos es una válvula reductora de presión. Una válvula reductora de presión es un equipo que te ayuda a reducir la presión en el rango que tú necesites, porque hay válvulas reductoras de presión de varios rangos. Hay rangos de 5 psi, de 10, 15, 20, entre otros. Solo es encontrar cuál es el rango de presión que tú necesitas bajar. A veces se requiere bajar 5 psi, 10, 15 o 20, de acuerdo a lo que requiere nuestra edificación. Esto normalmente se instala dentro de los cuartos de bombas, ya que ahí es donde ya se empieza a generar esta reducción. También pueden ustedes instalarlo en un piso entero, es decir, en el alimentador principal que deriva en ese piso. También pueden instalar de 10 alimentadores de agua, quizás en uno o dos, que solo llevan agua a los pisos donde se van a generar la mayor presión. Presiones que van a dañar estos equipos o estos aparatos sanitarios. Ahora, algunos me preguntarán, ingeniero, ¿eso quiere decir que si nosotros instalamos varias válvulas reductoras de presión, tenemos que tener varios rangos? Así es, varios rangos de acuerdo a lo que tú requieras. Los edificios de más de 20 pisos pueden requerir hasta 4 válvulas reductoras de presión, donde cada uno tiene un rango de presión diferente. Eso siempre hay que tener en cuenta que no solo va a ocurrir en un edificio de vivienda multifamiliar, sino en un edificio de oficinas, en un edificio de hotel. En centros comerciales también ocurre este tipo de cosas. Eso se evalúa siempre. Todo va a depender del cálculo hidráulico, donde tú vas a calcular la presión que requieras en cada punto, en cada zona de todo el edificio.